Hola, aquí estoy nuevamente para en esta oportunidad presentarles el tarot energético. Bueno, la idea de jugar un poquito con las cartas del tarot es invitarlos a descubrir a través de estas tiradas cuáles son los aspectos en los que la energía nos está invitando a sanar, ¿sí? Básicamente lo que quiero es jugar un poco con ustedes, divertirnos. Si la tirada no es para vos, déjala pasar, no te enganches con ningún mensaje negativo que no tenga que ver con tu realidad. ¿Sí? Aquí, digamos, nos va a mostrar la energía distintas realidades. En general, lo que yo suelo hacer, si quiero identificar si una tirada me corresponde o no me corresponde, es explorar energéticamente. Si, digamos, me seguís y ya hiciste mis cursos, sabes que explorar la energía es la forma en la que nosotros sabemos si algo corresponde a nuestra energía, está en nuestra energía o no está en nuestra energía. También podés hacerlo como lo hace mucha gente a través de la intuición. Ten en cuenta que nuestra intuición puede estar atravesada por energías que la confundan, pero eso depende de la confianza de cada uno en su poder intuitivo y su desarrollo intuitivo o mental. Así que desde ya, por supuesto, cada quien puede elegir la forma en la que elegir estas opciones. En este caso tenemos tres opciones. Primera opción, dado verde, ¿sí? Con esta chica flexible. Segunda opción, dado azul, con este chico conectando. Y tercera opción, dado rojo, con esta chica haciendo la vela, ¿sí? Así que tres opciones, elegí, te dejo unos segunditos para que puedas explorar. También puedes parar el video para poder explorar. Y mientras que vas explorando, te voy invitando a suscribirte al canal, ¿sí? Aquí en este canal vas a encontrar experiencias de autosanación, meditaciones y charlas que de alguna manera buscan despertar tu supraconciencia autosanadora. Así que bueno, te invito a darme likes porque suelo olvidarme cuando hago las tiradas, así que te invito ahora para que, digamos, cuando la escuches, si te vibra y te parece que el mensaje te sirve, le des un like. Bueno, ya ahora vamos a la primera opción, ¿sí? Bueno, vamos con la primera opción, la opción del lado verde. Bueno, lo que vemos acá es un mensaje de nuestros guías espirituales para el grupo número 1, que nos habla de una experiencia de trabajar con otros, de intercambiar con otros, de tener el apoyo de otras personas actualmente, ¿sí? Tal vez podemos ser nosotros o alguna persona que nos apoya, que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, que comparte esa sabiduría y nos permite evolucionar en nuestro ámbito de trabajo. ¿Sí? Hay un inicio de algo que se está gestando, ¿sí? un nuevo mundo, un nuevo proyecto, y que no vamos a hacer solos, sino que lo vamos a hacer acompañados. Nos está hablando de esta energía que se está moviendo, de un inicio positivo que puede traer mucha prosperidad y abundancia, ¿sí?
Se mueve aquí el universo, ¿sí? Vierte su abundancia sobre ti, así que hay que abrirse a recibir esta abundancia, estas ayudas, este compartir del camino en los proyectos, escuchar las voces sabias de quienes nos quieren ayudar, o incluso nuestra propia voz interior, la sabiduría interior. Es muy importante abrirnos a ser más flexibles cuando compartimos proyectos con otros. ¿Sí? Acá vemos también en las cartas de Osho este paje, ¿sí? Caballero de fuego, que digamos se mueve hacia la abundancia, es como una flecha que se está moviendo hacia la abundancia y no se mueve solo, sino que trae toda la energía de quienes lo están acompañando, toda la fuerza, la potencia para ir hacia esta prosperidad, esta abundancia que estamos viendo aquí. ¿Sí? El cuerno de la abundancia es un símbolo de mucha prosperidad a la que podemos acceder. Fíjense que también la imagen que tiene el dado habla de flexibilidad y de unir puentes, ¿sí? Me da a mí esa sensación. Y es muy interesante esta combinación también que se da entre esta sabiduría que puede ser nuestra si nosotros somos quienes lideramos el proyecto, o puede ser de alguien que es el líder del proyecto, ¿sí? Y que llama y conecta también con este maestro, esta sabiduría interna que todos tenemos y que nos permite elegir caminos positivos que nos lleven a donde estamos buscando ir de una forma adecuada. Me encanta esta imagen porque fíjense cómo ambas imágenes tienen esta corona, este chakra abierto, despierto, iluminado. Hay abundancia en las imágenes. Y hay acá como una especie de advertencia también sobre los condicionamientos, ¿no? Cómo vemos el entorno, cómo nos comportamos respecto del entorno, tal vez alguna atadura que pueda estar impidiéndonos movernos hacia donde queremos, conseguir eso que queremos de la forma que queremos. Y esta carta que de alguna forma representa al diablo en el tarot es en este tarot puntualmente nos está mostrando un ser que no se termina de ver a sí mismo, ¿no? Cuando nosotros no nos conocemos internamente o no nos abrimos a este conocimiento interior, lo que sucede es que nos sentimos condicionados por lo que pasa afuera. Pero en realidad, si podemos aprender a reconocer quiénes somos en verdad, que no somos uno más, sino que somos parte de un equipo o un líder de un equipo que sabe lo que hace. Y aquí también hay una imagen de poder, ¿sí? En conjunción con el maestro, para mí, digamos, está hablando de una energía de poder, no quedarnos enganchados en cuestiones vinculadas a los miedos, ¿sí? Soltar esos miedos, desprendernos de esos miedos y aprender a poner límites. Ishtar nos habla de los límites, dice
ámate lo suficiente como para decir no a las demandas de otros sobre tu tiempo y energía. Y aquí, si estamos hablando de un inicio, de un compartir, ya tenemos la sabiduría suficiente como para, desde un lugar amoroso, decir que no. Cuando hay que decir que no, decir que sí, cuando hay que decir que sí, y gestionar esta energía, esta intensidad para que realmente nos lleve al resultado que buscamos, que está conectado con los resultados de más dinero, logros, concreción de este proyecto que se está iniciando. ¿Sí? Es una muy linda tirada donde realmente nos está hablando de una energía positiva, nos está alertando de soltar estos miedos y trabajar con la energía de los miedos y los límites, ¿sí? También para que podamos fluir hacia donde realmente estamos proyectando. Bueno, acá aparece el ángel de los dones, ¿sí? Como oráculo. Los dones nos hablan de esas habilidades que tenemos internamente y que podemos despertar todavía aún más. Puede que este proyecto que se está abriendo nos permita conectar con nuevos habilidades, dones que tenemos que tal vez los habíamos dejado de lado. ¿Sí? Hay mucha luz y luz que se baja a la tierra cuando un ser reconoce cuáles son esos dones que trajo y los pone en práctica. ¿Sí? Bueno, y aquí un mensaje de semillas estelares, ¿sí? Para los que conectan con esta energía. Nosotros los Hathors nos habla de la energía de la madre, ¿sí? Ese amor profundo, leche materna, el nacimiento como un portal. O sea que este proyecto, si nosotros realmente aprendemos a manejar las energías de nuestros miedos y permitimos que esos miedos sean liberados, realmente vamos a conectar con una energía femenina muy potente, ¿sí? En el caso de las que son mujeres, esta es una carta que nos habla de una reconexión con la energía femenina. En el caso de los hombres es igual, o sea, es un tipo de energía, todos tenemos ambas energías. Y la energía madre es la energía de la creación, de la gestación, ¿sí? Y es abrir la puerta, que cuando nosotros cruzamos el portal, ¿sí? Y fíjense que va en conexión con este portal que aquí está viendo el mundo, ¿no? Nos abre un mundo nuevo directamente. Así que el camino para sortear estos condicionamientos está vinculado a atravesar este portal, a volver a reconectar con la energía femenina de una forma muy potente, reconocerla, valorarla. Es la energía de la acción, es una energía que cada vez necesitamos más dentro de los proyectos y las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Y que de alguna manera nos ayuda a reconectar con el concepto real de amor. Por eso habla de amor profundo, porque es un tipo de amor que muchos tal vez olvidamos, ¿sí?
Hay que reconectar con esa energía. Fíjense que dice, ámate lo suficiente. Así que aquí cuando hablamos de límites, estamos hablando de saber plantarnos donde nos tenemos que plantar para poder conseguir lo que merecemos, ¿sí? Movernos en esa dirección hacia lo que realmente merecemos. Bueno, re linda tirada. Aquí para trabajar tenemos para trabajar miedos, ¿sí? Que están asociados a muchas veces a la expresión y al movimiento, ¿sí? Y energía de límites a nivel de, digamos, de mensaje energético, volver a entrar en nuestro interior para soltar todo lo que nos esclaviza y reconectar con nuestro verdadero ser y activar límites. Bueno, interesante. ¿Qué les pareció? Opción 1. A mí me encantó. Seguimos con la siguiente opción. Bueno, opción número 2. Aquí el cubo azul. Sí, estamos con una pose más espiritual, tratando de conectar y equilibrar. Así que esta energía me habla mucho de el aprender a equilibrarse. Y el azul me habla de la energía emocional y mental. ¿Qué nos dicen las cartas por aquí? Nos están hablando de un fin de ciclo, de un cierre en algún área de la vida, puede ser en el área laboral, aunque puede ser en otras, pero hay un cierre, un agotamiento, una necesidad de terminar con algo, que puede ser también una forma de hacer las cosas, ¿sí? Porque el ciclo ya está cerrado, está agotado y hay un inicio de otro tipo de vida. ¿Sí? Fíjense como aquí la persona está cargando demasiado y aquí está disfrutando de la vida. O sea, hay un salto importante que se da cuando nosotros soltamos peso que venimos cargando, decidimos dejarlo y pasar a elegir eso que nos hace felices. Sí, puede ser en el ámbito de lo laboral, puede ser en el ámbito del hogar, de la familia. Hay mucho arco iris, ¿sí? Muchos colores muy conectados con el arco iris por aquí. Este cambio implica un nuevo inicio, un principio, ¿sí? Con el mago, que es el 1, en el que nos sentimos felices y completos porque tenemos todos los elementos, ¿sí? Tal vez hasta este punto sentíamos que nos faltaba algo, sentíamos que teníamos que incorporar alguna ayuda o colaboración, y vemos que el cambio que se da cuando uno suelta todo ese peso, hace o decide hacer un cambio, es una estructura más armónica de lo que tenemos, y además poder ver las herramientas que creíamos que no teníamos, porque a veces tenemos todo y creemos que no lo tenemos, ¿sí? Estamos ahí haciendo todo el esfuerzo y tal vez hay ayuda que no estamos viendo.
¿no? Este mago que es hacia donde nos dirigimos, una nueva forma de movernos, sabiéndonos más completos. eh, es una oportunidad de hacer un cambio profundo, ¿sí? Y de realmente poder materializar, porque el mago tiene esa capacidad, hizo el recorrido, por eso el sufrimiento y el peso, para poder materializar eso que desea. Lo que viene es una energía conectada con la abundancia. Tal vez recibamos alguna ayuda por la cual, digamos, esta energía inicial se transforma en una energía como del arco iris, ¿no? Es como si hubiera cambiado a partir de alguien que viene como a entregar, ¿sí? Su ayuda, su compañía, podría ser una pareja, podría ser también algún socio, alguien que ya viene como con las herramientas, ¿sí? Y por ahí es parte de que esta magia se pueda generar para que nosotros podamos iniciar o entrar en este camino, en este mismo arco iris en el que está esta energía que está entrando de alguna forma para ayudar a transmutar todo el peso que hay en nuestra vida, ¿sí? O al menos en algún aspecto de la vida. Da la sensación aquí con la carta del Caballero de Espadas y que aquí es como una especie de energía de lucha, que hay algo que, digamos, todavía a nivel mental tenemos que acomodar o trabajar, ¿sí? Porque es una energía mental y es una energía de todavía estar como por momentos no creyendo que esto puede ser bueno para nosotros, ¿sí? Hay algo de resistencia, da la sensación, aquí estas personas están peleando, llega alguien que viene a brindarnos todo y nosotros todavía a nivel mental estamos peleando. Hay que soltar esta energía de querer tener razón, de querer que las cosas sean solo como nosotros queremos, ¿sí? Hay, digamos, algo de esta energía que puede bloquear la manifestación de abundancia que llega, ¿sí? Bueno, aquí los oráculos, voy a ir primero a este porque me parece que tiene mucho que ver con esta lucha que hay interna, ¿no? Esta diosa Maeve que nos habla de los ciclos y de los ritmos y de ir identificándonos o identificando internamente dónde nosotros cambiamos de ciclo y de emocionalidad. Muchas veces nuestra mente se mueve a un ritmo donde se desconecta del campo emocional. Es como si estuviéramos en la mente viviendo una cosa y en el cuerpo viviendo otra. Y esto es porque nuestra mente está todavía en esta energía cuando por ahí nuestro cuerpo ya está entrando en otra energía. Tuvimos por ahí la bendición de que físicamente cambiamos de energía, pero todavía nos cuesta mentalmente soltar el peso. Y acá nos habla de reconocer los ciclos que tenemos a nivel humano, ¿sí? Habla mucho de la energía femenina de las emociones que van fluctuando y cómo se van moviendo estas emociones y registrando estos ciclos y los cambios de energía, cuando tengo mucha energía, cuando se me agota la energía, qué estuve haciendo que hace que mi energía disminuya, ¿sí? O al revés, que se potencie y, digamos, ir trabajando estos niveles de energía para poder llegar a un equilibrio y a una integración de los cambios de ciclos que son normales en las personas, ¿no? Todos vivimos
momentos, la energía se mueve de esta forma, por lo tanto, cuando la energía se va moviendo de arriba a abajo, bueno, vamos viviendo estos ciclos. Está bueno reconocerlos, empezar a mirar qué está pasando con nuestros ciclos. También nos sugiere, y es interesante, aquí respecto de esta posibilidad de conectar con la abundancia, de experimentar algo positivo, nuevo, sugiere conectar más con nuestro campo espiritual, nos habla de construir un espacio sagrado, o de visitar algún lugar digamos que nos conecte con los símbolos sagrados, con lo divino, empezar a subir esa energía para no quedarnos tanto en la mente y pasar al conectar uno con la divinidad, lo que sucede es que la energía se va elevando, ¿sí? Entonces nos presenta esta idea, podría también para mí tener que ver con meditar, con llamar a los ángeles, ¿sí? Pedir, agradecer, me representa esta energía de conectar un poco con nuestra parte más mística. El ángel, bueno, aquí nos está hablando el ángel sanador, ¿sí? Nos habla de esta conexión, ¿no? La conexión con el centro del corazón, con lo divino, ¿sí? Con el poder de manifestar la energía a través de sentirla con las manos también, ¿sí? Puede hablarnos de que necesitamos conectar un poco con la energía y aprender a manejarla, a limpiarla, ¿sí? Quienes somos sanadores sabemos lo importante que es mover la energía con las manos, y no con la mente, sino con las manos. Así que fíjense cómo, digamos, aparece todo el tiempo estas imágenes de arcoíris muy, muy significativas, ¿no? Cómo podemos o tenemos la chance de conectar con una nueva forma de vida. Y vamos aquí, bueno, el ir hacia adentro, dice la tierra interior, nos dicen las semillas estelares. Dice, sobrevivirás a esto, comienzos y soluciones nuevas. Así que si estamos aquí en esta energía de que algo nos pesa, de que no sabemos cómo soltar y todavía no aparece este camino abierto, lo que nos está sugiriendo esta carta es ir hacia adentro, recordar que nosotros somos esta tierra interior, que hay un mar adentro nuestro, celeste, lleno de paz y de verde, donde nosotros podemos entrar, ¿sí? A disfrutar de lo bueno que hay en nuestro corazón, y eso nos convierte todo lo que vivimos en una magia y nos permite soltar esta lucha mental, ¿sí? Recuerden que aquí ya directamente venía el cubo hablándonos de la conexión y el equilibrio, y esto también es equilibrio, ¿sí? De la dualidad pasar a la unidad. Así que trabajar el equilibrio sería el mensaje energético, la sanación energética que tendríamos que trabajar aquí. Bueno, vamos a la siguiente opción. Bueno, acá estamos con la tercera opción, ¿sí? El cubo rojo, y con una imagen de una chica haciendo la posición de la vela, ¿sí? Me recuerda al colgado, la imagen, ¿no? Es como esta chica elige mirar las cosas desde otro punto de vista. Y
bueno, lo que están mostrando las cartas es una situación que estamos viviendo de cambio. Estamos pasando de una energía donde creíamos que lo teníamos todo, ¿sí? Y ante alguna experiencia compleja, ¿no? que generalmente las experiencias dolorosas de alguna forma vienen a abrirnos los ojos de lo que estábamos realmente viviendo, ¿no? Lo que sentíamos que estábamos viviendo era ya lo tengo todo resuelto, pero bueno, aparece una situación que nos muestra que esa no era nuestra realidad, sino que bueno, da la sensación de que algo no estábamos viendo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, en el ámbito laboral, un trabajo que me da dinero, pero que me tiene atrapado todo el día sin poder hacer otra cosa. En el ámbito de la pareja, un matrimonio constituido, que digamos a nivel material lo tiene todo, pero que a nivel emocional, digamos, puede haber engaños, mentiras, infidelidades, así, ¿no? Puede ser en el ámbito de una sociedad, una empresa que funciona, pero donde de repente descubrimos que alguien hizo algo que digamos no correspondía, de repente del dinero que había queda el 50%, fíjense que pasamos de un 10 de oro a un 5 de oros, o sea, como la mitad exactamente, o sea que hay algo que perdimos en el medio que creíamos que teníamos, pero que nos está indicando esta energía que no era tan así, que en realidad teníamos la mitad de lo que creíamos que teníamos. Básicamente nos sentimos que perdimos, ¿sí? Pero no lo perdimos todo, es una sensación bueno, de haber perdido algo que para nosotros era lo que nos completaba. Digo que puede tener que ver con la pareja porque aquí también aparece el 2 de copas, ¿sí? Puede ser una sociedad, una amistad. Aparece el mago y la emperatriz, lo cual, digamos, emperatriz energía femenina, el mago una energía como más masculina, y un inicio, es como si algo hubiera cambiado y bueno, de repente estamos, yo lo interpreto así, ¿no? Estamos desnudos en el medio de la nada porque quedamos en esta energía y bueno, empezamos a descubrir que estamos en un universo lleno de estrellas, ¿sí? Y por ahí no tenemos lo que creímos que teníamos, pero empezamos a descubrir que hay brillo a nuestro alrededor, ¿sí? Es como, bueno, podemos empezar a ver que a pesar de todo, digamos, el universo algo nos acompaña, diríamos, ¿no? Y aparece también aquí probablemente alguna energía compañera que nos va a ayudar o nos va a permitir incorporar algo de lo que creemos que hemos perdido, o también nos va a poder ayudar a aprender, a mirar diferente las experiencias negativas que podemos tener en la vida, a soltar un vínculo que podía ser no sano, ¿sí? Muchas veces creemos que los vínculos son para siempre y a veces la vida nos muestra que bueno, que vivimos relaciones que tienen un tiempo, y bueno, que en algún momento hay que soltar para poder experimentar otras nuevas,
¿sí? También esto puede ser la unión en el inicio de este camino de reconocer que nosotros también somos, por ejemplo, si yo soy una mujer, también soy esa energía masculina, ¿sí? O puedo potenciar mi energía femenina para integrar ambas energías. Acá habla mucho de esa integración, de que se está viviendo un camino que en este momento parece duro, pero que en realidad nos va a llevar a otro nivel de integración interna, ¿sí? Mucho más colorido, lo podemos ver acá, mucho más colorido. No estamos solos, podemos seguir haciendo, tenemos recursos para hacerlo, ¿sí? Y quedarnos con que no importa lo que perdimos, sino lo que vamos a ganar. Porque aquí aparece como tercera imagen, la imagen de la emperatriz. Fíjense cómo esta energía que acá está como aceptando se transforma en mayor nivel de luz, de movimiento, si no está tan quieta, sino que se está moviendo, está buscando, está transformándose, permite que las cosas la penetren, ¿sí? La luz la está penetrando. Entonces cuando empezamos a integrar, ¿sí?, energía masculina y femenina, podemos permitirnos que la luz penetre a través nuestro, ¿sí? Nuevas emociones, nuevas experiencias. Acá se ve mucho el campo emocional. Acá era como algo, mi estructura material y lo que sucedió, y acá me da la sensación de, bueno, ¿qué está pasando realmente a nivel emocional para el alma? Y es otro recorrido, ¿no? Es un recorrido completamente diferente. ¿Qué nos dice Zulis? Zulis dice cuerpos de agua. Pasa tiempo cerca del agua, ya sea de un lago, de un río o del mar, para cargar tus baterías. Bueno, aquí, digamos, hay más que nada un consejo que tiene que ver con conectar con el campo emocional y digamos, mirar también este aspecto, ¿no? De lo que pasa o lo que nos pasa a nivel emociones, desde un lugar de serenidad, porque si yo elijo ir al mar o a un lago, estar unos días recargándome de alguna manera, que además es un muy buen consejo, también estoy conectando ahí con qué me pasa estando solo, quién soy estando en una situación más serena, ¿sí?, de menos presión. Entonces puedo conectar esta energía, volver a reconectar con mi creatividad, ¿sí?, a través de mis emociones. Y aquí aparece más agua, porque aparece Yemanyá, ¿sí? Nos habla de una oportunidad, así que hay algo que está también cambiando, porque hay una oportunidad que está viniendo en la vida, ¿no? Dice, puertas importantes se abren para ti justo ahora, pasa a través de ellas, ¿sí? Entonces pasa a través de la experiencia y une lo que está separado, ¿sí? Se abren las puertas, llegan nuevas oportunidades. Así que mirar las cosas desde un lugar que nos permita ver nuevas oportunidades y formas de vivir la vida. A ver, aquí los oráculos, acá hay un oráculo más que en las anteriores tiradas. Ángel del nuevo orden. Bueno, este ángel viene un poco a invitarnos a reordenar cosas en la vida. Tal vez si, digamos, esto fue por ejemplo, una separación o me tengo que ir de mi trabajo y de repente estoy en un ambiente completamente diferente, o me separé y me tengo que mudar. Digamos, hay una necesidad de reordenar, ¿sí?, y de encontrar una nueva forma de orden que tenga que ver con uno. Muchas veces descubrimos
a medida que, digamos, nos tocan vivir estas experiencias, cómo reordenarnos y cómo es nuestro orden, porque cuando uno está con otros, el orden a veces no es solo el de uno, ¿sí? Y te está señalando el corazón, que me encanta porque de alguna forma está pidiendo que ese nuevo orden esté en sintonía con lo que realmente te hace bien. Y fíjate que acá hay un corazón y Yemanyá tiene hasta la forma de un corazón, ¿sí? En el agua, ¿sí? Dice, bueno, es una oportunidad. Lo que sucede a veces es una oportunidad. Nosotros solemos ver el lado negativo. Bueno, nos está diciendo la tirada que puede que digamos, estés descubriendo, ¿no? En todo este proceso que sos un empático, incluso que sos una semilla estelar con estas características de empatía. Dice soberanía energética, absorber lo ajeno. ¿Qué pasa con quienes somos empáticos? Los empáticos muchas veces nos olvidamos de nosotros, ponemos a los demás primero y no reconocemos cuando la energía no nos pertenece. También el agua me sugiere profundamente una purificación, una necesidad de purificación de esas energías que no nos pertenecen. El nuevo orden es interno. Entonces es una energía que no nos pertenece y que tenemos que devolver a quien corresponda o a la luz, pero dejar de absorber lo que no nos corresponde a nosotros para poder vivir nuestra vida y digamos, poder realmente conectar con nuestra creatividad, con la verdad de nuestra existencia. Fíjate que, digamos, toda la energía interna es personal y es muy constructiva, ¿sí? Si bien afuera vemos otra cosa, aquí la energía está para la construcción. Entonces, entender nuestras características como empáticos, ¿sí? Y, digamos, cuidar a ese empático que somos, para que no esté todo el tiempo absorbiendo lo que no le corresponde. Bueno, aquí no sabía dónde ponerla. Interesante, esta carta es muy muy potente también, ¿no? El nuevo orden y fíjense, la perspectiva, desde dónde estamos mirando, ¿no? Porque si yo estoy viendo el drama, estoy aquí en el pequeño planeta, en mi, digamos, realidad momentánea, ¿sí? Viendo lo terrible que es lo que me está pasando. Ahora, si lo miro desde acá, mira el tamaño del planeta. ¿Qué tan grande es esta energía que en este momento nos está haciendo sufrir? ¿No? Entonces, si uno puede conectar con su campo espiritual y entender la sabiduría de la existencia, tal vez pueda adquirir esta perspectiva de esto. Es muy fácil de resolver, soltar el peso, ¿no? Nada de esto tiene importancia, y se toma distancia, encuentra los puntos en común, aprovecha los puntos en común. Pues a veces estamos involucrados en el problema y nos perdemos de vista las oportunidades que hay a través de las circunstancias que vivimos. Pero si hacemos un zoom out y salimos, entonces vamos a poder ver lo chiquito que era realmente el problema. Yo sé que esto no es fácil de hacer, pero es lo que nos están diciendo los guías que recomiendan hacer, ¿sí? Aquí hay que soltar energéticamente esta conexión con lo que sea que te esté condicionando o atrapando en la situación. Eso, digamos, energéticamente lo que hay que trabajar es esto. Así que, bueno,
Y por supuesto ordenar la energía, purificar la energía. Te está invitando a purificar tu energía y a entender que a veces lo que absorbes no es tuyo. Bueno, hermosa tirada, mucha suerte para este momento tan desafiante. Y bueno, gracias por compartir conmigo este momento.